Suena la música Qué de bien. fondo que quería José. Damián no sé si la aprueba, Pero vienen los arqueólogos. le Está vamos a buenísimo. preguntar a Damián, ¿aprobas esta cortina musical, Damián? Sí, Bienvenido. totalmente. ¿Sí? Ahí estamos. Buenas tardes. Bienvenido, Damián. Aunque sea extranjera, ¿está aprobada? Bueno, Vienen los arqueólogos, tiene que sonar Indiana Jones. Tenía que ocurrir y mi ansiedad no me iba a permitir esperar hasta el último programa. Claro, así que que no. era lo prometido. Bienvenido, Damián, como siempre, cada lunes. muchas gracias, un gusto. Y a diferencia del programa anterior, Sí. la mayoría acertó, Sí. sin pan y sin trabajo. Ah, Bien. claro, cierto. Es cierto, porque el programa anterior, de alguna manera, la audiencia fue derrotada, si se Derrotada. quiere, por la trivia, y hoy han acertado ampliamente. Así es. Es el nombre de esta pintura, entonces, Damián, Sin pan y sin trabajo, pertenece a De la Cárcova, como Sí, decían los oyentes. De la Cárcova, fin del siglo XIX. Bien. Vamos a contar un poquito cuando lleguemos y bueno, sí, hoy vamos a ver un poco el arte visual, pero más que nada las pinturas que nos han marcado o que son parte de nuestro acervo patrimonial Claro. como país. Bien. Y yo la verdad este lunes iba a traer otra cosa, Sí, pero una profesora que me comentó el programa anterior, que también habíamos hecho cuestiones de arte, Sí. si quiere, me dio la idea, de ya le agradezco porque me orientó, porque en esto medio que andaba Mirá. perdido, Ajá. Julieta Marazas, Grande, le voy a Julieta. agradecer, artista y profesora, así que le agradezco y dije, claro, ¿cómo vamos a dejar afuera en estos 10 capítulos la pintura, Claro. siendo algo tan fundamental y que hoy en día estamos acostumbrados con la foto, sí. Sí. con el video? Bueno, cada uno de nosotros puede testimoniar el momento que vive con el celular, pero claro, cuando queremos ir a momentos anteriores de Ujú. estudio, no tan lejanos, de tiempo de nuestros abuelos, bisabuelos, lo que tenemos muchas veces es la pintura. Claro. Entonces, claramente es muy importante Claro. tenerla en cuenta y también hace a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestra cultura, a nuestro patrimonio, a nuestra identidad. Y bueno, y un poco estudiando, la verdad que es inabarcable el tema, podríamos hacer 10 programas sobre el tema de la pintura en Argentina, pintores, etcétera, Claro, todo lo que artistas. tiene para decirnos. Sí, sí, Claro. increíble, increíble. Yo creo que hay que hacer como una definición. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué fecha? ¿Por qué momento? Claro. ¿Por qué punto de nuestra historia querés que empecemos? Vamos a empezar a la vieja usanza, de Sí. atrás para adelante. Bien. Bien. No nos vamos a complicar esta vez. Bien. Nos vamos a las cuevas. Nos vamos a las cuevas de las manos, así lo que Apa. sería el arte precolombino. Ajá. O sea, en ese momento aclaramos que no existía la Argentina, Claro. pero el primer testimonio que podemos rescatar es la cueva de las manos, que está en el cañón del río Pintura, en la Sí. provincia de Santa Cruz, Ujú. cerca de la ciudad de Perito Moreno. Bien. Y lo que tenemos es una cueva que testimonia negativos de manos, más o menos de un periodo del 13.000 al 9.500 a.C. Ah, un 13.000 montón. Sí. al 9.000. Al antes de 9.500 Cristo. a.C. Estamos hablando de sociedades cazadoras recolectoras, arte rupestre, y no son solamente negativos los manos, como lo vemos, también hay figuras como animales, Sí. simbólicas como espirales, figuras humanas y escenas de caza. Y bueno, son un testimonio de esas sociedades agrícolas ganaderas, y un poco se pone en discusión el poblamiento tardío de América, y podemos pensar Claro. también en un poblamiento, o hipotetizar un poblamiento Claro. más temprano. Y bueno, en la Cueva de las Manos se pueden visitar, y también es un lugar que ha sido muy estudiado, o sea que hay material para ahondar, ¿no? Me sorprendiste con la fecha. O sea, cuando nace Cristo, esto ya tenía 9.000 años. Claro, Claro. así es. Me vuela la cabeza pensar esa antigüedad en nuestro país. Hace antigüedad. Sí, Y sí. es patrimonio de la humanidad, para que entendamos, y también es una de las cuevas en el mundo que más negativos de manos tiene. O sea, hay otras en el Ajá. mundo, pero esta tiene muchos negativos de manos, lo cual toda esa información que condensa le da una importancia ya a nivel humanitario, si se quiere, ¿no? A Claro. un nivel alto. Bien, realmente Eh, impresiona verlo. Cuando hablamos de negativos, para que se lo ilustre quien lo sigue por la radio, vemos de alguna manera huellas de manos. Se hace muy presente, por ejemplo, el color rojo, amarillo. ¿Se sabe, Damián, con qué materiales? Eran con Sí. materiales de la naturaleza, Ajá. que en base a eso armaban los colores. Los tintes. Los tintes, así es. Y eso se conserva aún hoy, y eso se en este conserva caso en Santa Cruz. En Santa Cruz. Y por Bien. supuesto que está protegido, ¿no? Claro. Y está siendo estudiado.
Bien. Otro sitio más contemporáneo es el Cerro Colorado, acá en la provincia de Córdoba, Sí. Sí. donde tenemos 60 sitios con más de 4.000 figuras Ujú. pintadas o grabadas. La más antigua alrededor del 5.000, hace 5.000 años, pero la Ujú. mayoría son del 400 al 1550 después de Cristo. Ajá. Bien. Y bien. también tenemos figuras relacionadas a animales, serpientes, cóndores, ñandúes, pumas, yaguaretes, figuras antropoformas. Y bueno, y también estas pinturas, estos grabados, nos vinculan con las sociedades y las prácticas agrícolas de estas sociedades Claro. cordobesas originarias Claro, del norte cordobés. del norte cordobés. Y también un poco muestran, o sea, cuando hablamos de estas pinturas que encontramos, tenemos que tener en cuenta que son sociedades que no han dejado testimonio escrito. Ujú. Entonces, en base a investigaciones arqueológicas más el análisis de estas pinturas, Sí. nos permite concebir o entender Claro. información sobre esas sociedades y cómo concebían el mundo, cómo lo entendían, cómo lo entendían simbólicamente, cómo eran sus concepciones Ujú. sociales, económicas, políticas. Claro. Claro. Entonces es muy importante la cuestión, en este caso, del testimonio gráfico, porque no son sociedades que hayan dejado o que Ujú. nos hayan legado hasta el día de hoy, Sí. por X o por Y, un testimonio escrito. Claro, Di- es la fuente de información, Claro. si se Vos quiere. dijiste que el Cerro Colorado, 1500 después de Cristo. Algunas pinturas son alrededor del 1550 después de Cristo y Ya es entre la el época 400. Sí, de ya la estamos, conquista, digamos. cerca de la conquista. Bien, ahí Ujú. va. Bien, Cerca de la bien, bien. conquista. Mucho después de la Cueva de las Manos. Sí, O sea, sí, mucho después. Totalmente, mucho bien. después. Por supuesto que estamos tomando ciertos lugares, Claro. hay muchos más. Icónicos. Por ejemplo, el Cueva de las Manos dialoga con sitios en Chile, Ah. otro sitio en Claro. Argentina, no es que es el único. Bien. Lo mismo el Cerro Colorado. Y el tercero que tomamos de este periodo Sí. es la cultura de la aguada entre Catamarca y La Rioja, Ajá. que tiene más o menos del 600 al 900 después de Cristo y se destaca por la presencia de retratos de felinos. Lo que es Ajá. el felino fue un cementerio de 200 tumbas que se encontraron y nos habla de esas sociedades agroalfareras Bien. Bien. de esos sitios. Por supuesto que hay muchas comunidades originarias que han dejado este tipo de testimonio gráfico, pero bueno, yo rescaté la aguada, ¿no? Bien. O sea, si quisiéramos visitar sería la Cueva de las Manos Santa Cruz, la Aguada Catamarca Catamarca, La Rioja. y Cerro Colorado, En Córdoba. Córdoba. Bien, Bien. para Pero anotar. hay muchos más Sí. Sí. de sociedad originaria, incluso muchos museos en diferentes ciudades que tienen Claro. restos arqueológicos, este tipo de documentación, fuentes, que permite apreciar ese arte y acercarnos a ese conocimiento de estas sociedades. Bien. Bien, Bien, bien. bien. Que hoy conocemos como pintura rupestre, si se quiere. Así es. O arte precolombino Claro. también. Y también para entender no solo cómo vivían, sino también cómo concebían el mundo. Ujú. Claro, Las dimensiones simbólicas. claro. Bien, Bien. interesante. Ese es el puerto de lugar de partida, entonces Sí. podemos decir hoy, encontrarnos con ese arte también muy presente en nuestra tierra, por eso es importante su preservación. Así es. Después vamos a tener el periodo colonial. El periodo colonial se destaca más que nada por una cuestión de arte religioso, Ujú. principalmente, Ajá. y también por la llegada de viajeros que retrataban, por cronistas. Por ejemplo, Juan Poma de Ayala, no es Argentina, Ujú. es que notifica lo que sería el Perú o el Alto Perú, pero retrata ciertas Claro. expresiones de época. Ujú. Y en este caso, lo que yo seleccioné fueron los ángeles arcabuceros, Ujú. que Ajá. esto se da un arte de pinturas de ángeles que se da en lo que es Perú, lo que sería Bolivia hoy, Alto Perú, y el norte de Argentina, donde tenemos, por ejemplo, en la iglesia de San Francisco de Paula, en Unquía, en Jujuy, 10 cuadros de esos ángeles arcabuceros. Que se conservan. Sí, que eran ángeles que tienen un arma, Sí. ahí se está viendo, y están vestidos con ropas de los tercios españoles de Flandes, que estos tercios se vestían con colores vistosos, con ropas vistosas. O sea, Bien. tenían como libertad de vestimenta. Eran miembros del ejército del Imperio Español que generalmente se destacaron
en las luchas de los Países Bajos, en Flandes. Bien. Serían como los granaderos nuestros, Claro. como Claro, un símbolo, ¿no? una fuerza de élite. Una fuerza, claro. Bien, bien, Y bien. en ese sentido también lo que es interesante de este arte de la colonia, además de la cuestión más religiosa, es que va a haber un sincretismo. Es decir, se van a traer los conocimientos de arte de Europa, Claro. pero al mismo tiempo, o se van a imponer también, pero al mismo tiempo estos artistas que algunos eran de indígenas o mestizos también expresaban sus concepciones, sus Claro. características. Entonces se va a dar un sincretismo no solo en la pintura, sino también en la arquitectura, en el arte. Claro. Entonces, acá estamos viendo, bueno, Los Ángeles Arcabuceros, que tiene que ver con la escuela cusqueña, pero en realidad, si uno analiza el mestizaje en sí del arte, a nivel colonial, si uno se va a una iglesia jesuítica, a una iglesia colonial que pueda visitar, se va a encontrar con estas Estos misturas. elementos. Sí. Bien. Claro. Interesante siempre seguir esta clave que nos decía ya con el arte precolombino Damián, de una muestra quizás de cómo se concebía el mundo y Así cómo es. esto se va transformando también en cada periodo. Me Así llama es. la atención estos ángeles arcabuceros, la vestimenta, Sí. ¿sabe? Me hace acordar ay, se me fue, a los naipes del truco, Claro, a cómo están claro. vestidos el 10, el 11 y el 12 ay, se me fue, el mazo español de Sí. para jugar al truco. Las posturas, las vestimentas, me hacen acordar Y mucho. las armas. Las armas también, sí, sí, sí. Es muy. ¿Cómo se nota que todo era español, ¿no? Ujú. El mazo de naipe, esta vestimenta, todo. Claro. Bien. Pero hay detalles, no, a lo mejor no se ve tanto, pero uno encuentra esa mistura muchas Claro, veces. Claro. claro, claro. O sea, de lo americano también. De lo americano. Claro. Claro. Muy de bueno. lo local. Estas, Ramián, estos ángeles arcabuceros, ¿dónde los podemos ver? Dijiste En el caso de Jujuy. Argentina, en la iglesia de San Francisco de Paula, en Uquía. Uquía, Sí, en la Uquía, en Jujuy. Se conservan allí Están algunos los cuadros. cuadros. para ir a visitar también. Cualquier oyente que quiera conocerlos en Uquía, provincia de Jujuy. Bien. Bien. Eh, Esto, muy resumidamente, que nos habla del periodo colonial. Claro, el periodo colonial, de tener en cuenta a lo mejor la cuestión de que hay un vínculo más con la presencia eclesiástica Ujú. Claro. por el peso que tenía en la sociedad. Sí. ¿no? Claro. Por supuesto que hay otro tipo de arte. ¿no? Claro. Lógico, No, no, sí, no. sí. Es un recorte, Es- siempre. Después vamos a tener lo que sería la primera mitad del siglo XIX, donde yo hablé de estos viajeros, y acá yo rescato a dos. Emerick Essex Vidal, que va a Ajá. ser un inglés, Sí. miembro de la Marina inglesa, y va a estar en el Río de la Plata en 1816 y en la década de 1820. Bien. Y él es dibujante y va a hacer una serie de dibujos mostrando o dibujando los lugares del Río de la Plata. Claro, No sé, el paisaje la de Plaza la de época. Mayo, claro, el paisaje, el puerto de Buenos Aires, Claro. la Plaza de Mayo, carretas con gauchos que llevaban y traían mercadería. Que el puerto de Buenos Aires de esa época no era el puerto de Buenos Aires de ahora, era algo Claro. mucho más rudimentario, me imagino. Así es, y uno puede ver a lo mejor los grandes barcos y las barcazas o carretas con grandes ruedas que de los barcos bajaban a la Ujú. costa la mercadería. Claro. Claro. Ahí se puede ver en el caso del puerto de Buenos Aires. Bien. Bien. Emerick Essex Essex Vidal. Y él, bueno, está por su oficio de marinero, hace esos dibujos y después los va a publicar cuando vuelva a Inglaterra en un libro Ajá. que va a tener mucho éxito. Porque ¿qué pasaba? Muchos de estos viajeros hacían crónicas o hacían estos dibujos y los publicaban en Europa. Ajá. Entonces era la forma que mucha gente a nivel más masivo, Claro. entre comillas, podía conocer territorios muy lejanos que no Claro. viajaba. Y también llamaba la atención porque estamos hablando para estos lugares centrales de esa civilización occidental de ese momento, Sí. como Europa. Para ello era como esto lo lejano, ¿no? Sí. Lo extraño, lo Lógico. lejano, y donde había características europeas, pero al mismo tiempo estaba la frontera con las comunidades originarias, Claro. con el gaucho, con la ruralidad, con esto de Claro. civilización y Sí. barbarie. Entonces generaba mucha expectativa poder Claro. acceder a este tipo de escritos o dibujos. Claro, Claro. era información del lugar. Además, yo Bien. imagino, hay toda una barrera civilizacional también entre
me imagino, un inglés y un español. Claro. O sea, entender la América indo-española es meterse en otra cabeza, para un Claro. inglés, Claro. me Está bueno, imagino. sí. Claro, Claro. claro. O para un francés. O para un francés, o un Así es. alemán, un holandés, Sí, que sí. tenían Claro. como otra cabeza. Ujú. Tienen. Bien, Sí. bien. Después tenemos el otro de este periodo que rescatamos, es Carlos Enrique Pellegrini, Charles Pellegrini, que van a hacer en Chambéry, lo que hoy es Francia, Ajá. pero en ese momento era el reino de Cerdeña. Y bueno, emigra al Río de la Plata, es ingeniero arquitecto, pero por falta de trabajo se va a dedicar a hacer retratos, litografías, acuarela. Recordemos que también ya está muy desarrollada la imprenta, entonces muchos de estos dibujos podían reproducirse Claro, masivamente. bien. Y bueno, va a tener mucho éxito y también va a hacer dibujos de sitios de la ciudad de Buenos Aires, rurales. Así Bien. que si uno busca, nos olvidemos de aclarar que a la audiencia que tenga papel y lápiz. Yo creo que están anotando, ¿eh? Bueno. Me parece que están Sí. anotando porque las consultas llegan, así que... Así que, bueno, pero sería Carlos Pellegrini, que es el padre del que fue a ser presidente de Pellegrini, que va a ser mirá. presidente. Ah, Es el padre. datazo, no sabía eso. Así que bueno, ese serían dos casos de estos emigrados que dibujan el paisaje del Río de la Plata, Claro. ¿no? Dijiste De que era principio del siglo XIX. Arquitecto Pellegrini. Sí, arquitecto Ah, ingeniero, va a tener algunas obras, pero se va a también dedicar más que nada o va a tener éxito en la divulgación o dibujo de retratos, litografías. Bien. La mirada de Acuarelas. los viajeros. Cierta me mirada de gustó los eso. viajeros, en el caso de Pellegrini ya se va a Claro, centrar más acá, local. Claro. pero de cualquier manera están viendo afuera. Sí, ¿Quién la- va a ser considerado, si se puede decir, el primer pintor argentino? Carlos Morel, que nace en 1803 en Buenos Aires, va a vivir casi todo el siglo XIX, 1813, 13, bien. y Bien. va a ser considerado el primer pintor argentino, Carlos Morel, que se va a formar en la Escuela de Dibujo de la Universidad de Buenos Aires. Ah, mirá. Ya en la década del 20 vamos a tener la Universidad de Buenos Aires y va a pintar varios óleos, acuarelas de la vida gaucha, de la vida rural, de esa vida pampeana. Pero lo que también se inserta en este momento, que todavía estamos en el siglo XIX, es la pintura de guerra. Sí, Eso esa vemos. la estamos Tener la viendo en pintura de guerra. pantalla. Mucha batalla. Mucha batalla. Claro. Recordemos que estamos en un periodo pasamos de la guerra de independencia a las guerras civiles entre unitarios y federales. Claro. Ujú. Y Carlos Morel va a vivir en lo que va a ser, más que nada, la Confederación Argentina, donde la Argentina se está disputando la organización nacional. Claro. Vamos a tener la Confederación Rosista, entonces muchas de esas pinturas van a tener que ver con cargas federales, soldados federales. Muchos uniformes rojos Mucho vemos en uniforme la rojo pintura. porque Sí, es lo que identifica al federal, al rosismo. claro. Entonces, bueno, va a ser una de las características de esa pintura del siglo XIX. Bien. Recomendadísimo quienes pueden estar en el Sí. canal de YouTube de Radio María Argentina. Realmente cuando vemos las pinturas de Amián, encontramos esos detalles que nos hablan de la propia historia, tantos elementos que nos permiten entender lo que después se dice desde el desarrollo de la historia. Esa es Banderas, sí. No, esa es impresionante, el nivel de detalles Sí. que tiene. Yo creo que te puedes detener en cualquier puntito del cuadro y tenés un detalle. Para Entonces- explicar después tantos sucesos. Sí, sí, sí. Valiosísimo. Y Carlos algo para- Morel. Perdón, Sí. para agregar como hicimos con la literatura gauchesca, digo, esas son interpretaciones. Claro. también, o sea, hay estudios que Claro. analizan cada una de las obras, ¿no? Podríamos estar en un programa entero analizando Un una cuadro, obra, sola. ¿no? claro. Y con gente preparada Mirá, para eso. impresionante. Carlos Morel, entonces. 1813, bien. Claro, 1813 es la batalla de San Lorenzo, para que más Claro. o menos nos ubiquemos en Bien. el Así es. tiempo. Bien, Carlos Morel. Y si eso es impresionante, ¿Ah, sí? ¿Hay más? el otro que es impresionante son los cuadros de Cándido López. Ah. A ver. Cándido López va a ser, es muy interesante su vida porque él se va a empezar a dedicar al daguerrotipo, que sería como una especie de primera fotografía. Sí. Después se empieza a dedicar al dibujo. Van a hacer en la década del 40 del siglo XIX. Bien. Y después él se va a empezar a dedicar a la pintura, sí va a ir a estudiar a Europa y se inicia la guerra de la Triple Alianza. Acá en Argentina. Acá en Argentina. Bien. Paréntesis, explicamos la guerra de la Triple Sí. Alianza. Teníamos un Paraguay bastante desarrollado o organizado, que estaba gobernado por el presidente López, y
todos los países después de la independencia, Brasil, Uruguay, Argentina, el mismo Paraguay, están como disputando su organización, están con guerras civiles, al mismo tiempo estos países intervienen en favor de algún otro político. Bueno, en el caso de López va a intervenir en la cuestión de la banda oriental del Uruguay. ¿Y qué pasa? El Imperio del Brasil estaba en expansión, quería avanzar sobre tierras paraguayas. Al mismo tiempo, Bartolomé Mitre tiene intenciones de participar en una guerra internacional. No se lleva bien con López y también está metido en una disputa con Uruguay. La cuestión es que le interesa participar en una batalla internacional como para pensar también la cuestión de identidad nacional. Hay otras cuestiones más que nos llevaría tiempo a ahondarla. Pero, ¿qué pasa? El gobierno de Brasil, el gobierno de Uruguay y el gobierno de Argentina se unen y le declaran la guerra al Paraguay. Sí. Entonces ahí se da la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que va a ser de 1865 a 1870, donde va a ser una gran derrota y muy trágico para el pueblo paraguayo. Bien. En ese contexto, esa guerra hace que Cándido López no vaya a Europa y se alista en el ejército. Ah, mira, a pelear. A pelear. Entonces va a participar en diferentes batallas, pero en la batalla de Curupaytí en 1866 pierde el brazo derecho. Es herido y pierde el brazo derecho. Entonces se termina la guerra para él y empieza a practicar con el brazo izquierdo, porque él pintaba con el derecho, empieza a practicar con el brazo izquierdo, y una vez que vuelve de la guerra y que ya prepara ese brazo, hace las pinturas sobre la guerra del Paraguay. Mira. Que si uno las puede ver, son pinturas muy largas, a veces se hacen como, cuando vemos un libro se hace un acercamiento, pero son como, más que pinturas, son como una película, porque tiene un grado de detalle. Como una extensión de mural, pareciera. Y que es un grado de detalle que permite comprender no solo las batallas, sino cómo se vivía o cómo se vivenció esa guerra del Paraguay. Claro. Bien. Entonces son muy interesantes y la verdad que tienen un grado, o sea, uno lo ve como personitas o lugares, pero tiene un grado de detalle de pequeñas cositas que son muy interesantes. Cándido López. Es como ver Cándido López, es como ver esas maquetas de guerra de esos soldaditos. Sí, bueno, sí, lo sí. mismo. Bien. Así que totalmente recomendable. Si no me acuerdo mal, hay varios de los cuadros que están en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, en Capital Federal, en el barrio San Telmo. El Museo Histórico Nacional estaban reproduciendo sus obras. Bueno, y otras obras, varias obras más de este periodo, de diferentes autores. Así que eso para... Bien, Cándido Buenísimo. López, digamos, gráfico. Ah, sí, acá puse en Google un par de imágenes, son tremendas. O sea, son imágenes de campos de batalla. Claro. Sí, tremendo. Campo de batalla, no como el anterior campamentos. que vimos, no como Carlos Morel, sino mucho más amplio. Claro. Es como el paisaje de la batalla, Exacto. podríamos decir, tremendo. Y uno ahí es como que termina haciéndose una película, por eso. Claro. Como que vos vas siguiendo la obra y es como que está en movimiento, ¿no? Sí. Te parece que se está moviendo. Claro, aparte de alguien que lo vivió, Y alguien estuvo que lo allí vivió, sí. in situ. Y que pintó con un solo brazo también. Que pintó un solo brazo. Detalle no menor. Sí, 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 Guau. sí. Cándido López. ¿Te parece, Damián, antes de pasar, me parece que ya seguiríamos ahora con el próximo capítulo, que justo nos lleva a hablar de la pintura que nos convocó hoy en la trivia? Antes podemos hacer la pausa, que nos convoca en cada recorrido, para que quede el WhatsApp disponible también, quienes quieran acercar inquietudes, comentarios al 3518-171-593, y también el canal de YouTube abierto para dejar allí sus mensajes. A la vuelta de la música los compartimos. Explorando las cosas más increíbles de nuestra historia argentina, nos acompaña Belén, bueno, nuestro amigo Damián Santa, que Sí. nos está explicando cosas muy interesantes. Nos quedamos recién en el pintor Cándido López, este pintor que estuvo en la Guerra del Paraguay y que con un solo brazo pintó los paisajes, entre comillas, de los campos de batalla. Estuvimos viendo las obras de este artista y son impresionantes. Ya le vamos a ver si, mira, ahí Maru nos está compartiendo una. Mira el nivel de detalle que tiene ese Realmente. campo de batalla. ¡Qué pedazo de obra! Y vos decís, che, esto lo hizo con un solo brazo. Y su brazo no hábil. Su brazo no hábil, y encima él pintó ese cuadro habiendo estado ahí. Claro, previamente. Claro, es Sí. impresionante. Yo no sabía de la existencia de este pintor.
en la pausa nos pusimos a googlear sus obras y son increíbles. Unas representaciones de los campos de batalla del Paraguay impresionante. No queríamos dejar pasar el encuentro sin mostrar las obras de Cándido López, Bien. el otro artista del periodo de la Organización Nacional Argentina. Muy, Bien. muy interesante. Buenísimo. Y lo que tienen esas obras Sí. es que no hacen una exaltación de la guerra, no hay algo, no es así una exaltación patriótica. Claro. Porque cuando nos acercamos más a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en Sí. esto de construir una identidad nacional, van a aparecer artistas que van a empezar a pintar momentos de cierta gloria Claro. del pasado argentino de las guerras de independencia. Entonces Claro. vamos a tener las pinturas de San Martín cruzando los Andes. Bueno, ahí aparece el caballo blanco de San Martín. Claro. Toda esa forma de abordar el pasado que tenía que ver también con crear una construcción de identidad nacional, ¿no? Claro. Entonces también ahí vemos cómo se va a dar una forma de pintura que muchas veces nosotros la vemos cuando estudiamos el pasado, que tiene que ver con esa pintura, si se quiere, más de tinte nacionalista. Claro. En el caso de Cándido López está mostrando la guerra. Claro. Y al mismo tiempo, vinculándolo con fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que tenemos la inmigración, entonces van a Bien. llegar. Que ahí pasamos al otro periodo. Claro, Bien. pasamos a un periodo que tiene que ver con la llegada de artistas inmigrantes o hijos de inmigrantes Bien. que se van a formar, pero al mismo tiempo que van a retratar su momento de época. Entonces, justamente, por ejemplo, Sin Pan y Sin Trabajo Sí. está mostrando esta llegada de sectores rurales que van a la ciudad, donde en teoría hay trabajo, o la llegada de inmigrantes que buscan trabajo y se encuentran con la crisis del 90, que fue una crisis económica a nivel mundial y que afecta a la Argentina, donde, bueno, no hay trabajo, hay un Estado que muchas veces reprime, hay nuevas identidades políticas, por ejemplo, surgen movimientos en Europa que llegan a Argentina, por ejemplo, movimientos socialistas, anarquistas. Entonces, empezamos a tener una pintura de esas características, ¿no? Y Sin Pan y Sin Trabajo está un poco mostrando ese tipo de pintura que aborda cierta realidad social. Y Claro, muchas ya- veces una realidad sufrida. Claro, ya más de una realmente. sociedad más industrial que Sí, rural. que ha tenido cierta revolución industrial, Bien. podríamos Claro. decir, entre comillas, ¿no? Claro. Una sociedad que ha cambiado, que no es la sociedad de Morel, es la Claro. sociedad ya de la inmigración, de la generación del 90. Y también muestra un poco esto, o sea, cuando se dice, bueno, en los 90 la Argentina rica, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Claro. El arte también nos está mostrando ciertos matices. Claro. Y en la pantalla, en la pintura, Sin Pan y Sin Trabajo, lo que se ve en la ventana son fábricas. Se va en fábrica Claro. y también se ven ahí justamente los trabajadores con sectores represivos, ¿no? Claro. Está esa conflictividad social. Bien. Se está mostrando. Mira. Incluso vemos el trabajador tiene el puño, ¿no? Sí, está como enojado. que está enojado. O frustrado o desilusionado. Sí, Sí. con esa ira contenida. Sí. Bien. Y en ese sentido también es en este periodo donde también aparecen instituciones artísticas como el Museo Nacional de Bellas Artes. Ajá. Digo, se está institucionalizando en ciertas cuestiones. Bien. Y después, lo que vamos a tener también a fines del siglo XIX es que van a nacer una serie de artistas que después van a marcar una época entre Sí. la década del 80 y el 90, 1880, 1890. Van a aparecer diferentes artistas. Acá rescatamos algunos, pero que muchos lo conocemos o conocemos su obra sin saber que han Claro, sido pintadas por sus ellos. nombres nos suenan. Donde tenemos, por seguramente. ejemplo, los cordobeses, bueno, Fernando Fader, Sí. que no era cordobés, pero vino por probablemente tuberculosis a vivir a Córdoba y plasmó ese paisaje rural de las sierras, que es muy interesante porque nace en Francia, va a emigrar, la familia tenía una empresa vinculada a ciertos inicios del petróleo, se funde esa empresa, él se va a dedicar al arte, así que bueno, es muy interesante, pero bueno, tiene tuberculosis, viene a Córdoba y ahí también se dedica a la pintura. Vida rural serrana, parece que Vida- gráfica. Lo que estamos viendo. En gran sí. parte sí. Bien. Precioso. Después tenemos a Quinquela Martín, que Sí. le da la vida a la Boca, que también es interesante porque no es la Boca de hoy, no es la Boca del turismo que conocemos hoy, sino la Claro. Boca del puerto, que funcionaba en ese momento. De los trabajadores del lugar. De los trabajadores, la inmigración, de los estibadores, Mm. de diferentes
oficios relacionados Sí. a la cuestión de la llegada de los barcos. Claro. Y bueno, Quinquela Martín que va prácticamente a vivir en La Boca y va a dedicarle a La Boca su arte, ¿no? Mira, sí. Son hermosos los cuadros Hermoso. de Quinquela. Sí. Después tenemos a Antonio Berni también, Sí. que a partir de la década del 30, con la crisis del 30, ¿no? La crisis de Wall Street que se va a vivir, que va a llegar a la Argentina, donde se ponen cuestionamientos, no solo cuestiones no solo aspectos económicos, sino también sociales, políticos. Por ejemplo, va a ser el momento donde surge Discépolo con Cambalache, para entender la mirá. época. Bueno, ahí Antonio Berni va a tener una relación más vinculada a los problemáticas sociales y va a hacer las obras, por ejemplo, relacionadas a marginados por la sociedad, a estos sectores marcados por la crisis, donde, bueno, ahí justo se ve la pintura donde aparecen varios trabajadores o desocupados. Así, bueno, Antonio Berni, otro gran artista que ha marcado época, no solo en la Argentina, muralista, nacido en Rosario. Sí, Ah. que incluso él, bueno, tiene uno de los personajes muy famosos que apodó después Juanito Laguna, Mira. que aparece en estos contextos de basural y trabajaba mucho con materiales reciclados. Bueno. Cosas que recuerdo porque Antonio Berni santafesino. Claro. Estuvo muy presente en mi escuela secundaria Claro. y recordamos esos detalles de él que le notamos en estas pinturas que estábamos viendo de Juanito Laguna, un niño, y utilizaba materiales reciclados Mirá. también para sus pinturas. Muy interesante. Y decías, Damián, 1930, acá en Wall Street estaba la crisis y acá el golpe de Estado contra Irigoyen. Claro, o sea, el golpe de Estado. El primero. Está bueno eso, o sea, el Claro. primer golpe de Estado, empiezan a aparecer los totalitarismos, tanto en Europa, Claro. pero también tienen sus características o su llegada en América. Entonces Claro. es un mundo que se ha convulsionado, Bien. donde el modelo liberal de los 90 se ha puesto en cuestionamiento. Bien. Entonces, bueno, vamos a tener un Estado más fuerte. Claro. Así que varias cuestiones ahí dando vuelta y el arte no va a estar exento de esto. Nosotros siempre tenemos que entender que el arte está representando un momento de época. Claro. Bien. Claro. Ver un Y se cuadro es nota leer. en todas las pinturas que hemos Sí, estado viendo. sí, realmente. Sigue. Y por último de esta selección, Florencio Molina Campos, que, bueno, prácticamente Ajá. conocemos sus cuadros, que caricaturiza con respeto a los gauchos, al Sí. sector rural. Él va a viajar al interior, en los pueblos del interior, va a estar atento a las costumbres, a las expresiones de esa ruralidad ya del siglo XX, no es la ruralidad que estábamos viendo con artistas del siglo XIX. Y bueno, él empieza con una afición, se da cuenta que sus pinturas son valoradas, y lo que tiene Molina Campos tal vez es que está también más vinculada, a lo mejor vinculado a la publicidad, porque sus cuadros van también a ser parte de los almanaques de alpargatas. O sea, Claro. la empresa Alpargatas le va a pagar para que decore sus almanaques, Los famosos calendarios. Entonces ahí va a tener mucha difusión. Al mismo tiempo va a crear un personaje que es Tiléforo Areco, Ajá. donde va a tener también representación en la radio, va a dibujar para diarios, va a incluso llegar a Estados Unidos, va a tener un vínculo con Walt Disney. Mirá. Mira. Así que bueno, va a tener diferentes facetas y dibujos, y bueno, hasta el día de hoy a veces nos llega algún Sí. calendario, almanaque Sí, con el dibujo de Molina Campos. el imán en la heladera. El imán en Vos la sabés que yo heladera. tengo a estas pinturas de Imagen. Molina Campos, las asocio con los imanes Sí, de la sí, heladera. con calendarios de la abuela, recuerdo yo. También, sí. Muy bueno. Es bonito. Y bueno, y él también cumplió esa tarea de mostrar esa Claro. ruralidad del siglo XX. Claro. Después, otro periodo que podemos rescatar es Sí. los 60-70, donde tenemos un arte muchas veces vinculado a los conflictos de ese momento, que estamos hablando de un periodo donde hay dictaduras militares, donde al mismo tiempo está la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo, donde se dan movimientos como la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, bueno, el Che Guevara, por ejemplo, aparece el Che Guevara, Claro. la independencia de los países del tercer mundo como África, Asia. Entonces Claro. estamos viendo, y eso también repercute en la Argentina, donde se dan movimientos sindicales, obreros, estudiantiles. El cordobazo. El cordobazo. Entonces, acá aparece una serie de artistas que, por ejemplo, se van a nuclear en el movimiento Espartaco, que busca recuperar símbolos nacionales,
temas urbanos, y el que se va a destacar acá es Ricardo Carpani, o elegimos nosotros, ¿no? Ricardo Carpani, Wow. que va a expresar ciertos momentos de lucha, cierta adhesión a reivindicaciones sindicales, por ejemplo, con la CGT de los argentinos, Claro. por ejemplo, cuando ponen preso a Agustín Tosco, o la masacre de Trelew. Bueno, es un arte que está vinculado a esas corrientes. Sí, mucha de efervescencia protesta. sindical en los 60. También. Sí, sí, sí. Y bueno, también el arte en estos momentos va a estar jugando, ¿no? Claro. Va a estar jugando en esos espacios políticos, en esos posicionamientos políticos. Claro, claro. Muy bueno. Mirá, los Incluso, bueno, mamelucos. claro, muchos van a ser perseguidos, Claro. vamos a tener exiliados, etc. Bien. Y después, para ir cerrando, se destaca el movimiento Madi, que es un arte abstracto que van a hacer en los años 40, pero va a tener implicancia internacional, donde uno puede ver, hablando en criollo, el cierto cubismo, Sí. cierta representación de figuras abstractas, geométricas, donde no se representa, sino que se presenta algo. Ajá. Entonces se Claro. presentan esas figuras y bueno, va a ser un movimiento que va a tener mucha repercusión a nivel local, pero también internacional, que Bien. hasta el día de hoy hay obras que son características del movimiento Madi. No lo Ujú. conocía, mira. Ahí encontramos artistas muy contemporáneos, Claro, Marta Marco. Minujín, por ejemplo. ¿o No sé si me parece que Marta Minujín no entra en el movimiento en Madi. ese. Ok, Capaz que alguien nos pueda aclarar, pero bien. porque no sería ese arte abstracto. Por ejemplo, Ajá. a lo mejor muchas veces en los edificios, viste que hay arte y uno Sí. dice ciertas figuras o cierto arte relacionado al uso de metales, Sí. de madera. En Tiene que ver con eso. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de... Cuando vos entras a un edificio de departamentos, También. siempre hay un adornito Un que adornito. vos decís, perdón, no es adornito, como una... Un arte, Claro, una obra de arte. claro, que ahora estoy viendo acá las imágenes. Sí, me hace acordar a eso que está cuando vos entras a un edificio de departamentos. De Claro. departamento, muchas veces, otras veces no, pero tiene que ver con ese movimiento, Claro. que también es interesante, que tal vez tenga que ver con el brutalismo en la arquitectura. Ajá. Yo lo vinculo ahí, ¿no? De Bien. esos edificios más como que muestran el cemento, más Sí. cubistas. Sí. Pero bueno, no sé si tendrá que ver, pero uno puede relacionarlo con Bien. cierto arte. Pero Perfecto. bueno, el interesado ponga movimiento Total, Madi Madi. y ahí le va a aparecer encontramos. y se va a dar cuenta de ¿De qué estás que hablando? es muy cercano al arte contemporáneo. Claro, de Me lo hace que decimos acordar- arte contemporáneo. Me hace acordar también Sí. a cómo está decorada la Municipalidad de Córdoba. Ujú. Por ejemplo, da la sensación de que es un movimiento de, no sé, vanguardismo, Claro. edificios Sí. modernos. Está Con figuras geométricas Claro. muy Sí, sí. presentes. Quienes quieran googlear, movimiento MADI, M-A-D-I. D-I. Sería ahí el último eslabón de esta corriente artística, por la cual Damián nos dio un paseazo, Belén. Impresionante. Pero nos queda. Ah, Ah, queda, dale. A ver. Bueno, podemos rescatar, ahora sí, y acá porque no hemos mencionado ninguna mujer. Sí, es cierto. es No cierto. es que no hayan estado, pero bueno, hemos mencionado a artistas que han marcado cierta época. sí. Por supuesto que debemos aclarar que de todos los periodos que hemos mencionado hay cantidades de artistas inabarcables, ¿no? Claro. O sea, Sí, esto es solo un recorte, claro. como decías. Y Ujú. bueno, tenemos justamente Marta Minujín, que es Sí. un artista plástica de connotación a nivel Sí. mundial. Bueno, muy interesante. Ella se destaca por su obra, por ejemplo, la Menezunda, donde uno no es un espectador pasivo, sino que es Se parte mete de en esa la obra. obra. Claro. O, por ejemplo, cuando volvió la democracia, el Pantenón de los libros prohibidos por la dictadura. Wow, Era qué otro. titulazo. Sí. El Partenón de los libros Marcó prohibidos. una época de arte cuando vuelve la democracia y también lo reprodujo por varias partes Sí. del mundo. Sí, son esas Incluso- obras que irrumpen en el espacio público y Sí, demás. lo que se conoce como el arte pop, happening, Ujú. el arte efímero también, porque muchas de esas obras después las mismas personas que van a ver las obras la terminan desarmando y Claro, se pueden llevar así algunos. es. Por ejemplo, en el caso de los libros prohibidos se lleva un libro. Tremendo. O por ejemplo, estaba viendo un video y ella hizo en diferentes países
obras denunciando las deudas. Entonces aparecía en Grecia pagándole a Angela Merkel, presidenta de Alemania, con olivos. Entonces ella dice, pero Grecia ya pagó su deuda con todo lo que le legó a la humanidad. Claro. Mira, bueno, ya no tiene deuda, lo mismo América con todo lo que ha dado. Entonces, bueno, todo ese posicionamiento artístico está en Marta Minujín y la verdad que, bueno, marca una época. Sí. Después, otra interesante, Delia Cancela, que vincula la moda con el arte. Entonces, Ajá. muchas veces su pintura, la pintura con la vestimenta. Y Marcia Schwartz, creo que es Marcia, Schwartz, que sí. bueno, también una artista plástica que toma en cuenta los marginales, los contextos contextos sociales difíciles, ¿no? Con conflictividad política. Claro. Y bueno, rescata esos personajes más que terminan siendo anónimos, pero ella los rescata. Bien. Y muestra ese arte, también muy marcada por la última experiencia de la dictadura militar. Claro. Serían 3 ejemplos de mujeres, pero también 3 ejemplos de artes más contemporáneos. Claro. Y de periodo histórico postdictatorial. Sí, el retorno a la de estos democracia. últimos 40 años de Bien. democracia. Buenísimo. Wow. Damián, se nos ha acabado el tiempo. Nunca llegamos No, a este no. horario tan tardío y qué bueno también. Tal cual. Porque significa que es muy valioso lo que nos has traído. Y ¿no? hablando del Sí. tiempo, escuchaba a Delia Cancela y el arte, en este mundo tan efímero todo, que nos trae la globalización, el arte nos permite detenernos con todo lo que eso implica. Muy bueno. Excelente. Sí, Damián. Muchas alto gracias. cierre. Gracias a vos y a tu profe que te han Sí, animado a traer este tema hoy a la mesa. Muchas Tal gracias cual. a usted, ¿no? Y estuvo bueno, salió. Teníamos, no era tan, pero Lo tuviste que estudiar el finde. tuve que estudiar. Bueno, listo. Tómate un lunes para descansar ahora, Damián. No, Muchas gracias. Hermoso, Damián, Tremendo. este recorrido. Muchas gracias. Será hasta el lunes que viene. A ustedes. entonces. Un gusto. Buena Chau, chau. semana.